Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al Jueves de Ciencia y Tecnología de esta ocasión. Nos acompaña la doctora Rosa Isela García Ríos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y voy a leer un poco de su currículum, es un resumen solamente. Y bueno, la doctora Rosa Isela tiene la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo por la Universidad Veracruzana, su maestría y doctorado en Neuroetología en el Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana, ambos con mención honorífica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2015 a la fecha. Ha sido ganadora del Premio Arte, Ciencia, Luz 2014 al mejor trabajo recepcional de doctorado por la Universidad Veracruzana, ponente de más de 15 trabajos en la categoría de carteles y 10 orales en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con 6 publicaciones de artículos originales en revistas con reconocimiento internacional, 8 publicaciones de capítulos de libros a nivel internacional. Es coautora del libro Edugestión 2012. Ha participado en campañas de divulgación de la ciencia en población abierta con temas relacionados con emociones, ansiedad y depresión. Ha estado con nosotros desde hace 2 años o estuvo 2 años de estancia postdoctoral en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara y actualmente se incorporó como profesor investigador titular A, también en el Centro Universitario. Tiene un alumno titulado de licenciatura, ha participado como sinodal de varios trabajos de licenciatura y posgrado y actualmente cuenta con varios tesistas. Sus líneas de investigación son la neurofarmacología de la ansiedad y depresión en modelos de menopausia quirúrgica y efectos de sustancias naturales y sintéticas en modelos de ansiedad y depresión, las cuales desarrolla en conjunto con el grupo de investigación del Centro Universitario de los Lagos desde el 2014 a la fecha. Entonces, por favor, pues recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Rosa Isela. Pues antes que nada me va a permitir levantarme para hablarles un poquito mejor de pie. Agradezco mucho que asistan el día de hoy, sé que muchos están aquí por interés propio, pero generalmente acuden personas que por lo menos conocen a una persona que padece depresión o creen que la puede estar padeciendo, ya sea un familiar, un amigo, o que ustedes mismos estén sintiendo algunas de las características de este tipo de trastornos. Entonces, creo que es muy importante informarnos acerca de este tipo de problema, porque ha ido en aumento la prevalencia en la población a nivel mundial y sí es algo que tenemos que poner mucha atención para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Entonces, el título es Las múltiples caras de la depresión. ¿Por qué seleccioné este título? Yo creo que muchas veces cuando nos dicen la palabra depresión, nosotros inmediatamente nos imaginamos cosas como esta, ¿sí? Personas muy tristes, personas que tienden al llanto o que no tienen ganas de hacer las cosas. Y efectivamente esas son de las principales características de la depresión. Sin embargo, no todos los tipos de depresión las observamos como las podemos ver en estas imágenes. También existen personas que padecen depresión, pero todavía pueden ir a hacer sus actividades normales como ir a trabajar, ir a la escuela. Sin embargo, cuando están ahí no se desarrollan de la manera más adecuada posible, es decir, estamos horas sentados frente a la computadora y en realidad no hacemos nada, o sea, no tenemos capacidad de concentración, no tenemos la capacidad de desarrollar todas las actividades que teníamos planeadas para ese tipo de actividades que desarrollamos durante el día. Entonces, si nosotros observamos estas imágenes, ustedes podrían llegar a pensar que alguna de estas personas padece depresión. Vemos personas sonrientes, ¿no? Si el chico, bueno, jugando con su mascota, una familia en un día de campo quizá o en el lago, un adolescente bastante contento, una madre con su hijo, hijo con su padre y un amigo aquí bastante amigable. Entonces, no pensamos que este tipo de personas puedan padecer depresión.
Y resulta que este chico, esta foto fue tomada solamente 2 semanas antes de que se suicidara. En esta, un par de días antes de que se suicidara el padre de familia. En esta, un par de semanas antes de que se suicidara ese adolescente. Esta mujer está en tratamiento antidepresivo. Entonces ella comentaba cuando posteaban la foto que mucha gente piensa es que tú tienes una hija y no tienes por qué estar deprimida porque tienes alguien por quien salir adelante, y efectivamente lo tienes. Sin embargo, no por eso se exime la probabilidad de que esté deprimida, ¿sí? Entonces hay cuestiones que son de motivación y no solo es de decir vamos, échale ganas, tú vas a poder salir adelante porque tienes un hijo, porque tienes una familia, un padre, un hermano. Aquí va esto realmente mucho más allá de cuestiones de echarle ganas, ¿sí? Aquí el señor fue el que también se suicidó. Aquí ellos decían, el hijo dice, nuestro padre desde que éramos niños nos hablaba de que había personas que se deprimían y que podían llegar a estar tan deprimidas que dejaban de tener ganas de vivir. Y desafortunadamente con los años el señor fue uno de ellos y también llegó al suicidio. Entonces, otra de las caras de la depresión también es esta. Realmente vemos a una persona más que deprimida, enojada, ¿no? Agresiva. Entonces, esa es otra de las caras de la depresión. La irritabilidad es una de las sintomatologías que puede llegar a presentarse. Entonces, también hemos encontrado a gente que está muy irritable todo el tiempo, que decimos es muy enojona o es muy neurótica, pero realmente no sabemos cuál es el trasfondo de ese sentimiento o esas emociones que está experimentando, ¿sí? Entonces, por eso este título de las múltiples caras de la depresión, porque nunca nos llegamos a imaginar que estas personas podrían estar padeciendo un trastorno depresivo, ¿sí? Ahora, muchas veces también se llega a pensar que cuando lo tenemos todo en la vida, no tenemos una razón lógica por la cual deprimirnos. Es decir, todos conocen a este actor, ¿verdad? ¿Sí? Comediante, por cierto, ¿no? Entonces, ese señor en el banco tenía más o menos unos 2,000 millones de pesos, ¿no? Un carrito sencillo, ¿no? Como una Ferrari. Su mansión valuada en 700 millones de pesos. ¿Y qué pasó? ¿Qué terminó pasándole? Se suicidó, también porque tenía depresión. Y nos podemos llegar a preguntar esto, ¿no? O sea, realmente tenerlo todo no evita que puedas padecer depresión, porque normalmente lo asociamos con tener depresión de que te hace falta algo en tu vida y por eso estás triste. Te hace falta un trabajo, te hace falta una familia, te hace falta una esposa, te hace falta un hijo, te hace falta el mejor carro del año, el mejor celular, la mejor computadora, y eso es lo que te puede hacer feliz. Pero la realidad es que también las personas que tienen todo eso no logran encontrar la felicidad, porque el trastorno depresivo no discrimina ni sexo, ni edad, ni tampoco el estatus socioeconómico, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que todos estemos informados de cuáles son los focos rojos que tenemos que tomar en cuenta para saber si nosotros o alguien de los que nosotros conocemos puede estar padeciendo un trastorno depresivo y buscar ayuda profesional. No es normal vivir con depresión, ¿sí? Les voy a pasar 2 videos muy chiquititos acerca de cómo podemos visualizar la sintomatología de la depresión. En este primer video es un video que realizó un paciente y ha sido muy promovido por la Organización Mundial de la Salud. Es una caricaturización de cómo vive una persona con depresión, ¿sí? Y en un segundo video en este caso es caricaturización, en otro video ya es como si viéramos a una persona tal cual viviendo con depresión, ¿sí?
El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito, masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara debido a la vergüenza y al estigma del perro negro. Yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía una gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacerme difícil a los demás sin estar cerca de mí. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotado estaría al día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo, pero con mucha frecuencia, él me caía encima y salía airoso. De caer se me hizo más fácil que levantarme de nuevo. Así es que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentía totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros pueden necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuando más cansado y estresado estás, más alto ladra, por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad. También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación, si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Si tienes depresión, pide ayuda, acéptala. Organización Mundial de la Salud. Un corazón por Querétaro, ni un suicidio más.
que ocupan como… Ya, creo que sí. El símil que ocupan, refiriéndome al símil como la manera en que podemos ejemplificar a la depresión en esta parte del perro negro, como muchas veces se ha satanizado esto de los gatos negros y demás, ¿no? Lo utilizan solamente como un perro negro por decir que en realidad se vive como en una oscuridad porque todo tiende a verse gris y de manera negativa, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí lo que mencionaban es que va creciendo conforme más dejemos pasar el tiempo, avanzar con esta sintomatología. Sin embargo, puede llegar el momento en que controlemos todo eso. Si se dan cuenta en este video, el perrito nunca desapareció y el paciente dice que se puede aprender a vivir con él porque las personas con depresión, no todas, pero algunas corren el riesgo de tener una recaída en algún trastorno, en el trastorno depresivo nuevamente a lo largo de la vida. Sin embargo, esto puede prevenirse manteniendo en contacto con el psicólogo o el psiquiatra. Algunas, dependiendo de la personalidad de las personas, algunos requieren de ciertas estrategias o herramientas para poder manejar el estrés principalmente, y eso les puede ayudar a llevar una vida completamente normal. Pero realmente no se exagera en estos videos el que a veces se tiene que realizar actividades muy a pesar u obligándonos a hacer las cosas, o sea, obligándote a levantarte de la cama y cambiarte, bueno, bañarte, cambiarte e irte a la escuela o ir al trabajo, porque si fuera por voluntad propia, realmente no lo harías. Preferirías estar en la cama durmiendo todo el tiempo y desconectarte completamente del mundo exterior, ¿sí? Entonces, en este segundo video les muestro 3 minutos de la vida de una persona con depresión.
Ok, entonces se ve bastante crudo, ¿no? Realmente la depresión va mucho más allá de lo que nos pueden reflejar en este video tan pequeño, pero lo que quiero que recojamos de estos videos es precisamente que hay una solución y que ese pesar, la depresión puede llegar a ser hasta dolorosa, el realizar las cosas de la vida cotidiana, como lavar los trastes después de la comida, o hacer de comer, o a la mayoría de sus amigos o conocidos les puede emocionar ir al cine, o ir a ver una obra de teatro, o ir a bailar por la noche, compartir en un bar una buena plática con sus compañeros. Entonces, a los demás, para ellos lo disfrutan, pero una persona con depresión no va a tener esa capacidad de disfrutarlo, y no porque él no quiera, sino porque no puede. Esta es una cuestión a nivel cerebral. Las sustancias químicas que se producen en el cerebro no están funcionando de manera adecuada. Todo esto tiene una razón, tiene un porqué, y por supuesto también tiene una solución, ¿sí? Entonces, algo también que para mí es importante recalcar es que a veces se llega a confundir el sentimiento de tristeza con la depresión. En los últimos años se ha hecho bastante coloquial decir, es que estoy deprimido, ¿no? En realidad no es que esté deprimido, la verdad es que estoy triste, ¿sí? Entonces yo creo que sí recuerdan la imagen, ¿no?, de la emoción en la película Intensamente. Esta era justamente tristeza, ¿no? Y no por esto la tristeza es una emoción negativa. Recordemos que en esta misma película el mensaje inicial es que la tristeza, todo lo que tocaba lo empezaba a descomponer, y entonces de primera mano parecía que la tristeza deberíamos de quitarla de las emociones, pero al final de la película se dan cuenta que realmente tiene un propósito la tristeza, ¿sí? Entonces está reflejando que algo no me está haciendo sentir bien y que tengo que solucionarlo o buscar la forma de solucionarlo, ¿sí? Entonces, no confundamos la palabra tristeza con depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, tiene que perdurar de 2 semanas en adelante, y puede perdurar hasta 6 meses si no se busca ayuda. Y entre más dejemos avanzar esto, se vuelve cada vez más complejo, ¿sí? Entonces, es importante diferenciar la palabra tristeza de la palabra depresión, porque depresión son palabras mayores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas de la depresión? Fatiga es una de las características más importantes, es decir, nos sentimos cansados aun cuando no hayamos realizado un ejercicio excesivo o actividades excesivas durante lo largo del día. Entonces nos sentimos cansados todo el tiempo y no sabemos cuál es la razón. Estamos en nuestras actividades laborales o académicas y estamos bostezando todo el tiempo, nos sentimos siempre muy cansados, a veces llegamos a sentir hasta dolor muscular también, ¿sí? La otra es incapacidad de experimentar placer, que se denomina anedonia. Este es un síntoma cardinal de la depresión. Entendamos como síntoma cardinal aquel que necesita estar presente para que pueda ser diagnosticado como depresión. Entonces, esta incapacidad de experimentar placer es por cualquier cosa que en algún momento no lo causó. Por ejemplo, comer un helado de nuestro sabor favorito, o ir al cine, o comer algún platillo que fuera nuestra comida favorita, las relaciones interpersonales, etcétera, ¿sí? La otra es aminoración general de las facultades. Perdemos esa capacidad cognitiva, esa capacidad de aprendizaje, de memoria. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo concentrarnos para poder aprender algo nuevo, tanto en la escuela como en el trabajo, realizar una actividad diferente. Y esto es porque las sustancias químicas que hay en nuestro cerebro no están funcionando como deberían de funcionar, y es algo normal, y eso nos hace sentir frustrados porque decimos, es que yo antes podía hacerlo y ahora ya no puedo, me estoy volviendo torpe. Y es algo que empiezan a llamar nuevamente a esos pensamientos negativos, donde te empiezas a sugestionar y decirte que no eres capaz de realizar muchas cosas, y eso hace que la autoestima vaya hacia la baja. La otra es el retraimiento social. También tratamos de evitar contacto con las personas
entre más tiempo esté aislado o solo, no tenemos que explicar el por qué. A veces los vemos tristes y decimos, ¿qué te pasa? Y entonces se acercan y tanto que te están preguntando, sale esa irritabilidad, es que no tengo nada. Y ese no tengo nada es porque ni siquiera el paciente realmente puede expresar con palabras qué es lo que siente, porque no sabe ni siquiera de dónde viene, no sabe si siente tristeza, si siente vacío, si siente algunas otras emociones, ¿sí? Entonces también esta parte es un poco hacer conciencia de eso, que no es algo porque quieran hacerlo o que no nos quieran hablar o que no nos quieran contestar un mensaje de texto de cómo estamos, ¿sí? Realmente es un problema para ellos poder hacerlo. Otra es la hipersensibilidad emocional. Entonces pueden llegar a tener simplemente como brotes de llanto incontrolable de un momento a otro sin tener una razón por la cual están sintiendo esto, ¿sí? Y entonces los que lo rodeamos también realmente se vuelve complicado porque no sabes qué le sucede. Entonces, si no sabemos qué le sucede, ¿cómo lo ayudamos? A lo mejor si hay la muerte de algún familiar o pérdida de un trabajo o un divorcio, alguna situación que se puede identificar como la causa principal de ese llanto, entonces podríamos externar algunas palabras de apoyo para poder mejorar su estado de ánimo y motivarlo, pero cuando no sabemos cuál es la razón, también a las personas que rodean a este tipo de personas se vuelve bastante complicado poder ayudarlos porque no sabemos qué poder hacer. Otra es la tristeza intensa o la irritabilidad, que son como que dos polos bastante abiertos. Podemos ver pacientes con depresión que están completamente abatidos emocionalmente, siempre están tristes, o las personas que están irritables totalmente todo el tiempo. Por ejemplo, si son relaciones de pareja, hay muchas peleas entre los novios, entre los esposos, y a veces esto llega a ser inclusive una causal de divorcio o una causal de separación o ruptura en una relación de noviazgo. Y nunca nos ponemos a pensar que esa irritabilidad tiene una razón biológica por la cual está pasando. Entonces siempre los categorizamos como es que es muy enojón, es que es muy neurótica, y cuando empezamos a ser novios o cuando nos casamos no era así. Pero realmente pueden pasar muchas cosas como fluctuaciones hormonales, como cambios a nivel interno en el cerebro que lo pueden estar causando, y entonces no es porque la persona quiera ser realmente irritable o insoportable o insostenible una conversación con esa persona, sino es que el cerebro no está funcionando de manera adecuada. Recordemos que el cerebro también es un órgano que puede enfermarse como cualquier otro, como el corazón, como el hígado, etcétera, ¿sí? Entonces también hay que llevar un tratamiento para poder solucionar este tipo de cuestiones. El otro es el aturdimiento intelectual. Entonces se le dificulta tener pensamientos positivos y siempre predominan los catastróficos. A veces le llegamos a categorizar como es que tú eres una persona negativa, para todo le ves el lado malo, ¿sí? Entonces, y eso es también no de manera voluntaria, es algo que se genera por este tipo de trastornos que hay a nivel cerebral. Otra es la disminución de la atención, concentración y memoria, por lo tanto hay una dificultad para concentrarse, para tomar decisiones o para recordar cosas. Entonces las personas no tienen una planeación a futuro, piensan que no hay porvenir, que ya perdieron las esperanzas. De hecho hay una de las sintomatologías, la desesperanza, es decir, yo ya perdí las esperanzas de encontrar un buen trabajo, de tener una buena familia, de tener un buen carro, de tener una buena casa, ¿sí? La otra es de evaluación de sentimiento, de evaluación de la persona en su autoestima y sentimientos de culpabilidad. Entonces experimentan con mucha intensidad sentimientos de culpa y falta de valor propio, ¿sí? Entonces ellos siempre empiezan a autoculparse de todas las cosas negativas que les pasan en la vida. En algunas ocasiones, por supuesto que somos responsables de nuestros actos, pero en otros casos no, ¿sí? Pensamientos en torno a la muerte. En esta tenemos dos cuestiones. Una es la ideación suicida y la otra son los intentos suicidas. Una cosa es yo tengo la intención de ya terminar con esto que me está pasando, porque no puedo solucionarlo. Entonces me está sobrepasando en gran cantidad esta sintomatología depresiva, y entonces quiero buscar o estoy pensando que si mejor acabara con mi vida eso sería la solución.
Y el otro, que es el intento suicida, es cuando ya llegó a la parte física, a empezar a hacerse daño o en tomarse algún medicamento para poder llegar al suicidio. Entonces, como les decía, no solamente estamos expuestos las personas, los jóvenes y los adultos, realmente la depresión puede afectar desde los niños hasta las personas de la tercera edad. Entonces, la depresión infantil en los últimos años ha ido en incremento, desafortunadamente. Entonces, aquí es muy importante, todas estas fotografías que yo les pongo aquí, es muy importante observar a los niños, a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus primos. A veces los adultos estamos tan enrolados en todas nuestras cuestiones de trabajo y demás, que no ponemos atención a los niños, cómo se están desarrollando. Si el niño disfruta cuando van a jugar fútbol, por ejemplo, en la escuela, y es un niño que se integra a jugar el fútbol o simplemente se queda sentado aislado, tratando de ser lo más invisible posible para que no sea considerado y que alguien se acerque a preguntarle qué tiene o vamos a jugar y él tenga que decir no, no puedo, no tengo ganas, ¿sí? La otra parte también es el famoso bullying, que siempre ha existido, pero bueno, ahora ha sido cada vez más evidente. Entonces, esta problemática de los niños acosadores en las escuelas es un problema que tenemos que estar bastante atentos, porque antes, estoy hablándoles por lo menos 3 décadas anteriores, cuando nosotros éramos niños e íbamos a la escuela y había algún chico grande que te molestaba, se quedaba en la escuela, o sea, ya no lo veías hasta el día siguiente. Pero en los últimos años, ¿qué ha pasado? ¿Qué tenemos ahora? Las redes sociales. Y los niños también ya están inmersos en esas redes sociales y ahora es el ciberbullying, ¿sí? Porque ahora siguen molestándolos a través de este tipo de medios, ¿sí? Entonces siempre es muy importante estar muy atentos a todo lo que ven nuestros hijos, a cómo se relacionan con los demás niños, para poder identificar si hay algún foco rojo que nos lleve a pensar que este niño tiene algún trastorno depresivo. ¿Sí? También por supuesto que a veces los problemas familiares pueden llegar a afectarlos y las personas adultas, como están tan inmersas en ese tipo de problemas, no bajan la atención hacia el niño que está presenciando ese tipo de problemas, ¿no? Entonces también esta parte psicológica y social es muy importante tomarla en cuenta. Otra es la depresión en adolescentes. Los adolescentes generalmente, todos que pasamos por esa etapa en algún momento, fuimos rebeldes, gritones, respondones, etcétera, muy irritables. Sin embargo, esa irritabilidad también puede estar obedeciendo a algún tipo de trastorno depresivo. También vemos aislamiento social, también vemos este problema del ciberbullying. Estamos también en los problemas interpersonales, ¿no? Yo creo que este cuadro es muy común, ¿no? Ver a la mamá que a lo mejor está reprendiendo a la niña y la niña es como, en realidad no le toma interés a ese regaño, ni siquiera es bueno ni malo, simplemente no pasa nada, ¿no? Entonces no están dándole el valor emocional a todos esos eventos que están cursando. La otra es la depresión en adultos. La depresión en adultos es más prevalente en mujeres. La prevalencia de depresión es 2 mujeres por cada hombre que se deprime, y esto está asociado a los niveles de las hormonas ováricas en el caso de las mujeres, que estamos expuestas a mayor cantidad de fluctuaciones hormonales en comparación de los hombres. Y también a nivel social es muy importante e impactante, porque ¿qué pasa cuando vemos algo como esto? A un hombre llorar. ¿Qué nos dicta la sociedad? Los hombres no lloran. Los hombres siempre tienen que ser fuertes, los hombres no se tienen que dar el permiso de sentirse mal, y esto no es así. No depende de querer ni de voluntad. La depresión es un problema biológico, ¿sí? Hay algo que no nos está dejando salir adelante y hay que buscarle esa solución, ¿sí? Entonces hay que quitarnos mucho el estigma de las personas con algún trastorno depresivo, porque siempre los etiquetamos de flojos, de que no tienen voluntad, de que tienen un carácter muy débil, inclusive cuando acuden directamente a buscar un tratamiento dicen, ya vas a ver a loquero, o ya vas a ese de médico porque estás loco. En realidad no es eso, ¿no? Entonces hay que evitar en la misma comunidad a poner esas etiquetas a ese tipo de personas, y en lugar de etiquetarlos, a lo mejor ayudarlos a buscar una ayuda, a buscar a un buen psiquiatra o a buscar a un buen psicólogo,
La otra etapa de la vida también muy importante es la depresión en adultos mayores. Aquí todavía se vuelve un poco más complejo porque pongámonos a pensar que en este punto de la vida coinciden muchas pérdidas. ¿Por qué pérdidas? Porque las personas ya están jubiladas, ya no tienen una actividad laboral importante, porque los hijos generalmente a esa edad ya se fueron de la casa porque formaron una familia y viven solos. Algunos llegan a padecer la pérdida de su esposo o de su esposa por la muerte y se quedan solos. Entonces se vienen todas las soledades juntas en una sola. Entonces empezamos a ver al adulto mayor que vive solo o inclusive en pareja, en que baja mucho la actividad que desarrollan, no tienen ganas inclusive de comer, dejan de comer. O si tienen alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes y demás, empiezan a dejar de tomar sus medicamentos. Llegamos a lo mejor a encontrar intactos los medicamentos porque no se los toman. O si la persona que lo está cuidando se los da, los llegan a guardar abajo de la lengua, en las mejillas, y cuando no los ven, los guardan debajo de la cama o bajo la almohada. Y esto porque en algún momento se llegó a considerar como la muerte silenciosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los adultos mayores empiezan a perder toda motivación por vivir. No todos están completamente solos, algunos cuando están en compañía los ven también cabizbajos y sin motivación, aun cuando estén acompañados de sus hijos. Y esto es porque en ese momento todo el metabolismo de su cerebro y todo de su cuerpo en general van hacia la baja. ¿Sí? Entonces también son un grupo de población en riesgo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, como les mencionaba, la depresión es más prevalente en mujeres que en hombres. Y una cosa muy impactante para mí o para todos los que nos dedicamos a estudiar esto, es que la depresión se ha convertido en el trastorno mental más frecuente en México. La Organización Mundial de la Salud estima que para el 2020 esta va a ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial. ¿Por qué la depresión se podría considerar una discapacidad? Cuando nos dicen la palabra discapacidad pensamos en una persona con silla de ruedas o con muletas o que tiene una persona que no tiene vista o que no puede escuchar, ¿sí? Pero nunca nos llegamos a imaginar que una persona con depresión podría categorizarse como una persona discapacitada. ¿Por qué es discapacitante? Porque no nos permite realizar todas las actividades diarias como debería de ser, ¿sí? Perdemos la capacidad de aprendizaje, de memoria, de interrelacionarnos con las demás personas, de ser productivos, ¿sí? Otra cosa también muy importante es que el rango de edad en la que se presentan este tipo de trastornos son entre los 17 y los 48 años, que son la etapa más productiva de todas las personas, ¿sí? Cuando más aportamos a nuestra sociedad. Entonces, si tenemos una sociedad con depresión, también a nosotros, porque podemos pensar, bueno, pues su primo o su tío tiene depresión, pero pues a mí, ¿en qué me afecta? Por supuesto que nos afecta cuando hablamos en una forma global, ¿sí? Porque entonces si esa persona a lo mejor es un funcionario público o es un funcionario académico o es un funcionario en la escuela rural, un maestro, entonces si ellos no están haciendo su trabajo, sobre todo los maestros tenemos una gran responsabilidad, porque si nosotros no llegamos a clase, no solamente perdemos nuestras 2 horas de clase, sino las 2 horas sumadas de todos nuestros alumnos, ¿sí? Entonces estamos haciendo un impacto social bastante importante, entonces sí nos afecta el hecho de que otras personas que estén a nuestro alrededor padezcan este tipo de trastorno. Entonces la depresión en mujeres podemos tener normal, que va a ser en el azul, moderadamente deprimido y severamente deprimido. Entonces estamos hablando que un 31% está severamente deprimido y un 23% está moderadamente deprimido, más de la mitad de la población de las mujeres, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de los hombres? Igual, 55% normal, moderadamente deprimido el 18%, severamente deprimido el 27%. Por eso esto de 2 a 1, ¿sí? Pero también es algo importante, la depresión es niveles de depresión, no es que todas las depresiones sean iguales. De eso dependerá que te permita levantarte y hacer tus actividades, entre comillas, pero la persona que tiene una depresión severa ya no la vas a poder levantar de su cama para poder desempeñarse de manera normal. Ahora, ¿cuáles son las causas de la depresión? ¿Qué me lleva a tener este tipo de padecimientos? Son diferentes factores.
vamos a categorizarlas como depresión exógena y depresión endógena. Exógena es que todo lo que está alrededor le pudo haber causado este tipo de sentimientos. Por ejemplo, problemas de salud, cuestiones familiares y financieras, eventos estresantes, traumas, factores físicos, envejecimiento o uso de alcohol y drogas, ¿sí? Entonces estamos diciendo, hay algunas cuestiones externas que están impactando en mi vida y por lo tanto están bajando mi autoestima, están bajando mi producción, están bajando mi emocionalidad. Por lo tanto lo vamos a denominar como una depresión endógena. Así identificamos cuál es la causa que me está llevando a sentirme con este estado de ánimo deprimido, ¿sí? Entonces ahí es cuando podemos todavía solucionar más rápidamente el problema, porque si es un problema de salud asociado a un cáncer, bueno, está en tratamiento para el cáncer y esto, si mejora su estado de salud, también va a mejorar el estado de ánimo, aun cuando se hagan tratamientos farmacológicos conjuntos. O si hay algún problema de, por ejemplo, cuestiones financieras, bueno, entonces en este momento no tengo un buen trabajo y tengo una familia que mantener, entonces buscaré una actividad extra que me permita tener también ese extra de dinero para poder solucionar en ese momento el problema y acudir a un psicólogo que me ayude a buscar las estrategias más adecuadas para poder afrontarme a ese estrés que es la falta de dinero. Por otra parte está la depresión endógena. Es nuestro cerebro no está produciendo las sustancias químicas suficientes para poder funcionar de manera adecuada. Entonces, todas esas estructuras que podemos ver señaladas en esta imagen forman parte del que ahora se conoce como sistema emocional y antes se denominaba sistema límbico y antes sistema de Papez. Gracias a las investigaciones que se han realizado se han podido identificar cuáles zonas del cerebro son las que están involucradas en ese sentimiento de tristeza profunda que padecen las personas con depresión. Entonces, ¿cómo es que se comunican las neuronas que forman parte de estas estructuras cerebrales? Mediante la comunicación de dos neuronas que se conocen como sinapsis. ¿Y cómo se comunican las neuronas? Pues mediante una comunicación química, mediante esa acción de una sustancia química que va a ejercer sobre otra neurona. Le podemos llamar como un modelo de llave cerradura. Si yo tengo la llave correcta para abrir la puerta de la casa, la voy a poder abrir. Entonces, si esa llave está fracturada, aunque yo meta esa llave, no voy a poder abrir esa puerta. Es más o menos eso lo que pasa a una persona, a ese cerebro deprimido, ¿sí? Por otra parte, también puede pasar que esas sustancias químicas no se estén produciendo en la cantidad y calidad suficiente. Entonces ahí necesitamos aportarle medicamentos que le ayuden a poder incrementar esas sustancias químicas que nos están haciendo falta. Por eso es que una persona con depresión, cuando nosotros le decimos échale ganas, tú puedes, realmente eso no le va a funcionar de nada, ¿sí? Necesita la forma en cómo se comunican las células, que son las neuronas, que son mediante sustancias químicas, ¿sí? Ahora, estas son las principales sustancias químicas que podemos ver asociadas a la felicidad, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina. Esas sustancias químicas se denominan neurotransmisores porque transmiten un mensaje, transmiten una señal. Cuando no tenemos las cantidades suficientes y con la calidad suficiente, entonces bajan las sustancias químicas, baja la comunicación neuronal, es decir, la neurotransmisión. Entonces ahí empieza a haber una baja actividad de nuestras neuronas en diferentes zonas del cerebro y eso es lo que no permite concentrarme, no permite sentirme feliz, no permite tener planeación a futuro, ¿sí? Entonces este es el principal problema de la depresión endógena. Otras cosas que pueden estar asociadas a esto es las oscilaciones hormonales. En esta imagen se representan los 28 días del ciclo menstrual en la mujer. También pueden ver que hay oscilaciones de hormonas. De manera natural, las mujeres, cuando estamos en unos días antes de la menstruación, nos sentimos tristes y lábilmente emocionales. Nos pueden ver nuestras parejas o nuestros familiares o inclusive nuestros amigos, cómo podemos llegar en días que mírame y no me toques, ni me digas nada porque voy a contestarte mal o voy a contestarte muy irritable, o si pasó la mosca y ya me dio sentimiento, y esto está asociado precisamente a estas oscilaciones hormonales.
Hormonas como la progesterona y el estradiol, que producen los ovarios y que tienen diferentes funciones a nivel periférico, pero una función muy importante y determinante a nivel cerebral. Por eso se les conoce como neuroprotectores, porque nos ayudan a funcionar de manera adecuada. Otra parte es como esta imagen que podemos ver. ¿Qué pasa con los hombres o por qué los hombres tienden a deprimirse menos que las mujeres? Nosotros tenemos esta oscilación a lo largo del mes. En el caso de los hombres no pasan esas oscilaciones. Si nosotros ahora lo vemos a lo largo de la vida, si ustedes ven en el hombre, pues en las etapas de edad adulta madura, que es la reproductiva, empieza a ser muy paulatino la pérdida de la concentración de testosterona, que es la hormona que producen los hombres. En comparación de las mujeres, que es un pico muy alto en la etapa reproductiva más importante, pero inmediatamente baja, principalmente los estrógenos, y coinciden con la etapa conocida como menopausia. Entonces también es otra palabra que asociamos con depresión o con irritabilidad, que decimos, ay, es que anda menopáusica mi mamá, o mi tía, o la maestra, ¿no? Y entonces por eso anda tan irritable y por eso nos regañan tanto y por eso, etcétera. Pues sí, pero tiene una razón biológica por la cual estará así, esa irritabilidad que se produce en el estado de ánimo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo lo resolvemos? Pues con tratamientos antidepresivos, ¿sí? Tenemos que acudir a un especialista de la salud mental, a un psiquiatra y a un psicólogo. Habrá pacientes que puedan salir adelante con un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque a lo mejor la depresión exógena solo necesitan recomendaciones para poder afrontar esa situación a la que se están enfrentando, ¿sí? Y cuando ya realmente el problema es tan avanzado que aunque sea una depresión exógena no pueda controlar un psicólogo, el psicólogo tendrá la obligación de canalizarlo con un psiquiatra para que el psiquiatra pueda recetarles algún fármaco. Los psicólogos no están autorizados para poder indicar ningún tratamiento farmacológico, los psiquiatras sí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El problema de los tratamientos antidepresivos es que no es como cuando me duele la cabeza y me tomo alguna aspirina. En media hora se me quita el dolor de cabeza. En este caso la depresión no se te va a quitar con una sola toma. Desafortunadamente necesitamos de 3 a 4 semanas de tratamiento diario para que el efecto farmacológico se presente. Entonces, comentábamos anteriormente que lo que pasa con la depresión es que tenemos bajas cantidades de sustancias químicas que ayudan a funcionar a nuestro cerebro. Con este tipo de tratamientos les damos como de un solo jalón todas esas sustancias químicas que le hacían falta. Entonces, como no tenía normalmente, les llega tan de golpe que empiezan a sentirse peor de lo que se sentían antes, en esa primera semana, que es realmente muy difícil para ellos. Y para los que lo rodean también. ¿Qué pasa cuando nosotros nos tomamos un medicamento y no nos funciona? Lo dejamos de tomar, ¿sí? Entonces, en este caso, el psiquiatra tendrá también la obligación de informarnos tanto a los familiares como al paciente que este va a ser un paso normal. Esa semana va a ser muy complicada porque cuando empecemos a tomar los antidepresivos se van a sentir peor, van a tener mucha labilidad emocional, y es porque nuestro cerebro se está adaptando a esa cantidad exagerada que se le está llegando al cerebro de sustancias químicas, ¿sí? Pero es algo normal y pasajero. Después de la segunda semana empiezan a estabilizarse todos esos niveles y los pacientes empiezan a mejorar ese estado de ánimo, ¿sí? Pero es cuestión de paciencia y de mucho apoyo familiar también. Entonces, por eso es que vemos esta caída, y esta recuperación aguda se refiere como que a todas esas 3, de 3 a 4 semanas que necesitamos para que el efecto se presente. Pero de aquí a que pase este efecto de remisión o de recuperación, dependiendo de cada paciente, puede llegar a tardar 1 o 2 años quizá. Es un tratamiento largo, es un tratamiento costoso, pero si nosotros ponemos en una balanza el costo y el beneficio, siempre el beneficio va a ser mucho más grande, ¿sí? Porque no tenemos por qué vivir con una mala salud emocional, no tenemos por qué vivir deprimidos, por qué no tener una buena calidad de vida familiar, académica o laboral, ¿sí? Entonces eso empieza a establecerse a lo largo del tiempo. Podemos tener quitar ya el medicamento y mantenernos a lo largo de nuestra vida, como les decía al principio. El hecho de que tú tengas ese padecimiento de depresión, como veníamos al ejemplo del perro negro,
va a acompañarnos toda la vida esa latencia de tener alguna recaída. ¿De qué va a depender? De que nos mantengamos constantemente teniendo esto es bastante trillado, el que hagas ejercicio, que tengas una buena alimentación y demás, pero es realmente muy importante. Entonces, otra cosa importante en esta gráfica que les muestro es la depresión antes del tratamiento y la depresión 12 meses después del tratamiento. Sin depresión, en color naranja, en color rosa, depresión leve, en color azul, depresión moderada, y en depresión amarilla, en color amarillo, depresión grave. Después del tratamiento, ¿qué pasa con la amarilla? Se recuperan totalmente. Pareciera bastante contradictorio decir cómo una persona con depresión grave puede mejorar mejor en un año que una persona con depresión leve. Y esto es parte de los temas de investigación que tenemos los que nos dedicamos a investigar depresión y ansiedad. ¿Por qué está pasando eso? O sea, ¿por qué una persona con depresión leve responde menos rápido o menos efectivo que una persona con depresión mayor? ¿Sí? Estos son los diferentes nombres de los fármacos antidepresivos. Mucha gente dice, es que no te conviene tomar antidepresivos porque vas a hacerte adicto. Esto no es cierto. Por supuesto que nuestro cuerpo se acostumbra a esa cantidad de medicamento que lo que hace es que incrementen las sustancias químicas en el cerebro, pero cuando se retira, se debe de retirar de manera paulatina para que así como el cerebro se acostumbra a tenerlo, también se acostumbra a que se retire. Pero ¿cuáles son los principales problemas de esto? Pues los efectos secundarios. Y a veces muchos de los pacientes por los efectos secundarios tienden a dejar el tratamiento farmacológico. Y a veces también es otro de los objetivos que se busca con la investigación, tratar de buscar tratamientos farmacológicos que tengan una menor cantidad de efectos secundarios y que tarden menos tiempo en hacer efecto, y a lo mejor un menor tiempo de tratamiento, no un año, a lo mejor 8 meses, o a lo mejor realmente en una persona con depresión, un día de vida saludable realmente no tiene un precio, ¿sí? Y bueno, finalmente, pues les recomiendo mucho, yo sé que muchos de los que están aquí nació el interés en la plática porque se sienten con algún tipo de problemas como este, porque su papá, su mamá, su hermano, su amigo, su novio llegan a observar ese tipo de problemas. Entonces, les recomiendo mucho que acudan a pedir ayuda. La persona que tiene depresión no se vuelve consciente de que está pasando por este tipo de trastornos. No se puede visualizar frente a un espejo y decir, sí, efectivamente me siento deprimido hoy. A veces los que nos damos cuenta somos las personas que los rodeamos. Entonces, precisamente por ese amor que le podemos tener a esas personas, tenemos que ayudarlos a buscar ayuda, acercándonos a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, que de las cosas que les recomiendo hacer es que sea un profesional con título y una buena formación, una experiencia en este tipo de trastornos. La terapia debe de ser de validez clínica. La experiencia previa en el trastorno, que el médico que los atienda sea especialista. Si pueden encontrar un especialista en depresión o en trastornos emocionales, va a ser mucho mejor. Y que el médico les detalle el tratamiento, que les explique cómo va a ir pasando a lo largo del desarrollo de su tratamiento, qué van a experimentar, qué expectativas tienen del tratamiento y todas estas cuestiones. Entonces, bueno, finalmente hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Es muy importante prevenir, tenemos que cuidar nuestra salud mental. Todos estamos expuestos a padecer depresión. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a tener una buena salud mental o emocional? En los últimos años nuestra vida siempre pasa bastante rápido y acelerada, entonces busquen una actividad lúdica, hagan, si les gusta el bordado, si les gusta la pintura, si les gusta escuchar música, algo que los desconecte mucho de su vida rutinaria, de ese ir y venir de todas las semanas. Esa es una forma como una válvula de escape, ¿sí? De tanta presión que está sobre nosotros. Esa es la forma en que podemos nosotros llegar a encontrar de manera normal, cuando no padecemos depresión, una solución a ese estrés que estamos enfrentando todos los días. Diagnosticar, también es muy importante acudir a un médico, un buen médico que nos dé un buen diagnóstico. Tratar, no abandonar el tratamiento farmacológico, ténganles paciencia
y ténganles fe en que van a funcionar ese tipo de tratamientos. A veces las personas son farmacoresistentes, no porque a mí me funcione, por ejemplo, el escitalopram, también a ella le va a funcionar el escitalopram. A lo mejor a ella le funciona mejor la fluoxetina y a mí no me funcionan. ¿Sí? A veces el médico tiene que ir cambiando de medicamentos porque no podemos tener un escáner que te diga este medicamento es el mejor para este paciente. Que estamos en la búsqueda y ojalá pudiera en algún momento llegar a ser ese punto, ¿no? De personalizado. Entonces, por eso los tratamientos se pueden llegar a ser un poco más largos cuando cambian de medicamento para poder identificar cuál es el adecuado para el paciente. Y no significa que el médico no sea especialista o no sea bueno, sino que no tiene otra manera de identificar cuál es el mejor fármaco hasta que le observa al paciente cómo está respondiendo a ese tratamiento, ¿sí? Y finalmente, bueno, mantenerse. Si estamos recuperados de un trastorno depresivo, no dejar ese tratamiento, con ese contacto con el psiquiatra y el psicólogo. Otra cosa importante es que en general nunca vamos al médico si no nos sentimos mal. No tenemos esta conciencia de tener una prevención. No necesitamos estar deprimidos, no necesitamos estar ansiosos o no tenemos que tener esquizofrenia para acudir a un psiquiatra. También el psiquiatra nos puede dar diferentes estrategias para poder afrontar el estrés de todos los días y evitar llegar a un trastorno depresivo, ¿sí? Entonces, quitémonos ese estigma de que el psiquiatra es sinónimo de loco, ¿sí? Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos a poder salir adelante con este tipo de trastornos emocionales y evitarlos principalmente, ya que vemos todo el impacto que puede llegar a tener en la vida y en nuestro entorno social. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Les dejo aquí también mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o les puedo auxiliar en darles una orientación de algo. Y otra cosa muy importante, esto de pasar la información de boca en boca es la mejor publicidad que tenemos. Entonces, pongamos un granito de arena compartiendo en el cafecito, en la sobremesa, la información que hoy les vine a platicar, porque quizás a esa persona que se lo platiquen y que no estuvo aquí el día de hoy pueda estar pasando por algo parecido o que conozca a alguien que pase por esto y les pueda ayudar mucho esta información, cómo acudir y cómo es normal todo lo que les está, bueno, no es normal, sino es esperado todo lo que les está pasando si están pasando por un problema de depresión. Muchas gracias por su atención. Pues abrimos la sesión a preguntas. Si alguien tiene alguna, por favor levante su mano. Sí, buenas tardes. Te quiero nada más preguntar sobre el síndrome de Asperger, si es algún cuadro está definido dentro de la depresión. Sí, no, el síndrome de Asperger es un síndrome independiente de la depresión. ¿Puede una persona con Asperger presentar depresión? Sí, pero como un trastorno independiente y no como parte de ese mismo síndrome, ¿sí? Inclusive la depresión puede presentarse con cualquier otro tipo de enfermedades, pero de manera independiente y no como una consecuencia de. ¿Alguien más tiene preguntas? Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, o sea, ponía lo que era la depresión en los adultos mayores, ¿a ellos de qué forma se les puede apoyar? Por ejemplo, ya cuando están así, ya difícilmente, oyes mamá, oyes abuela, oyes, te vamos a llevar con cierta persona para que te ayude porque tú estás mal. De esa, bueno, o sea, mi pregunta concreta es, ¿cómo se le puede ayudar lo que viene siendo a un adulto mayor cuando padece esa depresión? Ese es un problema importante porque a veces ellos, aunque los llevemos al médico, no se quieren tomar los medicamentos. Entonces, en esas ocasiones se opta por medicamentos inyectados para asegurarnos que el medicamento esté llegando a su lugar donde se necesita. Y hay una cooperación entre un geriatra, que son los médicos especialistas en las personas de la tercera edad, con el psiquiatra. Incluso hay psiquiatras gerontólogos que se especializan específicamente en las personas de la tercera edad que tienen algún trastorno mental.
Entonces, ellos encontrarán la mejor forma de administrar el medicamento para ayudar al paciente a poder recuperarse, porque si no se lo toma, pues aunque le pusiéramos la farmacia encima y ellos se lo quitan de la boca y lo eliminan, pues no se van a mejorar. También es muy importante el apoyo emocional en cuanto a la familia, porque pues a veces por nuestras actividades los tenemos que dejar en algún momento solos, pues por lo menos 8 horas que son las laborales, y eso tampoco les ayuda mucho. Entonces, cuando tengamos oportunidad de compartir tiempo con ellos, hacer alguna actividad que les ayude, o sabes qué, cuéntame cuando eras joven, ponerles la mayor atención y hacerles sentir que son muy importantes en nuestra vida, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad y qué tan ligados van con la depresión? Mira, la ansiedad es uno de los síntomas de la depresión. Puedes tener depresión ansiosa o no. ¿Cuáles son los síntomas? Todos podemos llegar a padecer una ansiedad y es una emoción normal. ¿Por qué? Porque nos permite afrontar el estrés y solucionar los problemas cotidianos. ¿Cuándo podemos identificar que se vuelve patológica esa ansiedad? Un ejemplo para los estudiantes: cuando estamos en etapa de finales o departamentales, todo el mundo está vuelto loco porque tienen que estudiar de todo, duermen mal, comen mal y están muy estresados por poder sacar una buena nota. Entonces, ¿qué sientes? Irritabilidad para todo, te sientes enojado de que pues es que hay que entregar el trabajo, o es que tengo que estudiar para 3 exámenes del mismo día y no puedo solucionarlo. Se acerca la mamá a decir, ¿te vas a cenar? No, no quiero nada, no me estás viendo que estoy tan ocupada, lo que sea. Empieza a haber mucha sudoración, problemas gastrointestinales, no podemos conciliar el sueño. Empezamos a veces a ingerir alimento que a veces decimos, es que estoy ansioso y como mucho, o no como absolutamente nada. Hay problemas de deshidratación, sientes mucha resequedad en la piel. Esta sensación del nudo en la garganta es el síntoma cardinal, es decir, es que siento como cuando tenemos ganas de llorar y no podemos. Ese nudo en la garganta es uno de los síntomas cardinales que, como decía, un síntoma cardinal es el que siempre va a acompañar a ese tipo de trastorno. Y esta misma sintomatología puede llegar a padecerse durante el trastorno depresivo. Y esto, cuando es una depresión ansiosa, tienes momentos de mucha ansiedad, momentos de mucha tristeza, momentos a veces a lo mejor como de recuperación, euforia, y nuevamente se repite el ciclo, ¿sí? Aunque son entidades independientes, muchas veces estamos tan estresados que llegamos a padecer ansiedad patológica, y esa ansiedad patológica la llevamos a depresión. ¿Cuándo se vuelve ansiedad patológica? Cuando ya terminaste la etapa de exámenes finales y te sigues sintiendo igual. Entonces, cuando ya no podemos identificar la razón que me generaba esa sintomatología y yo me sigo sintiendo igual, ahí es cuando ya pasó a ser patológica, ¿sí? ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Gracias. Bueno, me gustó mucho su plática. Yo me quedé con una duda. En ambas tipos de depresiones, tanto exógena como endógena, bueno, la endógena es la que es más, por así decirlo, más fuerte, o sea, la que tiene más tiempo, pero en realidad sí se llega a curar ese tipo de depresión, o sea, aunque sea exógena o endógena, ya sea por tratamiento tratamiento controlado por medicamentos, o también tiene como una onda de intermitencia, o sea que si te da como en un lapso de tiempo, se cura pero regresa. Ok, en ambos casos tienes el riesgo de poder llegar a tener una recaída a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos una depresión exógena, hay algo externo que me hizo sentir así, pero eso algo externo modificó la química cerebral, o sea, llevó esa depresión a algo endógeno finalmente, porque no es que en ese momento tus neuronas no comprendieran que tenías un problema, sino ese estresor fue tan intenso para el funcionamiento neuronal
que causó que ahora las sustancias químicas que se producen bajen la producción, que las cerraduras que deben de estar ahí no estén, o que la llave esté rota y no pueda abrir esas cerraduras. Entonces, en ambos casos lleva a la depresión endógena. Ahora, ¿la depresión endógena se cura y la depresión exógena se cura? Sí. Depende de cada organismo, pero el hecho de que tú tengas alguna alteración metabólica, es decir, todo lo de afuera está perfecto, como le pasó el ejemplo de Robin Williams. Tenía todo perfecto afuera, pero su cerebro no estaba funcionando de manera adecuada. Entonces, cuando es un problema metabólico, los fármacos lo que tratan de buscar es hacer un reseteo cerebral para que ese funcionamiento metabólico en producción de sustancias químicas que son los neurotransmisores regresen a su punto normal. Ese es uno de los objetivos de los tratamientos. Entonces, si tú puedes regresar a la normalidad, a tu neuroquímica cerebral, esa no va a volverse a aparecer a lo largo del tiempo. Pero tiene mucho que ver con cuestiones genéticas, con factores ambientales, socioculturales, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente todas las personas tienen que llegar a tener una recaída después de haberse recuperado de una depresión. Sin embargo, todas tendrán la obligación de cuidarse y mantener al pie de la letra las indicaciones del psiquiatra para evitar ese tipo de cuestiones. Bueno, yo creo que aquí terminaríamos la sesión de preguntas. Yo creo que se pudieran acercar con la doctora Rosy al final, si alguien todavía tiene ahí alguna inquietud. Por lo pronto, bueno, les agradecemos mucho haber asistido a este Jueves de Ciencia.